Un saludo a todos, soy María Teresa Montes Bueno, consejera de Enfermería de SIBE y coordinadora de Enfermería NEME. Les voy a hablar sobre los equipos y dispositivos que utilizamos para la monitorización de la saturación de oxígeno regional con espectroscopia cercana al infrarrojo, con NIRS. Y empiezo hablándoles de la importancia que tiene el uso correcto del monitor y de los sensores. Por un lado, porque vamos a evitar así lecturas erróneas y, por lo tanto, aplicación de tratamientos que son inadecuados, y con el uso correcto de los sensores vamos a evitar la iatrogenia que se puede producir por estos. Algunos de los conceptos que voy a dar en esta charla se van a repetir probablemente en otras, pero creo que no está de más. Los monitores de saturación de oxígeno regional, a pesar de que no están valores absolutos, que sí que nos fijamos en ellos, son monitores que actualmente los utilizamos como de tendencia. Y la monitorización de la saturación de oxígeno regional cerebral es parte de la neuromonitorización que utilizamos junto con la monitorización fisiológica y con la otra parte de la neuromonitorización, que es el electroencefalograma integrado por amplitud, que vemos aquí. Aquí son dos aparatos, monitores comerciales para la saturación de oxígeno cerebral, y se pueden utilizar junto con, incluso con el BIPS, siempre que las ventanas ópticas del sensor del NIRS no sean afectadas y no se vean interferidas por el BIPS o por la monitorización del electroencefalograma integrado por amplitud. Este es otro monitor de saturación de oxígeno cerebral con electroencefalograma integrado por amplitud y junto con la monitorización fisiológica en un paciente con riesgo neurológico. Este monitor se utiliza en base a las propiedades de absorción de la luz que tienen los tejidos vivos, no solamente la luz ambiental, sino la luz cercana al infrarrojo. La luz visible, la luz ambiental, se mueve en una longitud de onda entre 450 y 700 nanómetros y tiene un poder de penetración en el tejido aproximadamente de 1 centímetro. Sin embargo, la luz del espectroscopio cercano al infrarrojo tiene una longitud de onda que se mueve alrededor de 650 a 1100 nanómetros, aunque la mayoría de los monitores oscilan entre estas longitudes de onda. Y esta luz cercana al infrarrojo tiene un poder de penetración en los tejidos vivos entre 8 y 10 centímetros. El sensor se consta de varias partes. Se consta de un diodo emisor, que sería este, y uno o varios diodos receptores. La luz sale del espectrofotómetro, que es el aparato, y que a través de un cable que se compone de fibra óptica transporta esa luz cercana al infrarrojo al diodo emisor, y este diodo emisor tiene un extremo distal que acaba en un prisma y que se llama optodo. Los optodos es la parte final de estos diodos, tanto del emisor como de los receptores. Los fotones, cuando esta luz emisora incide sobre el tejido, describen una trayectoria curva en el tejido, y esa trayectoria curva es aproximadamente la mitad de la distancia entre los dos diodos, el emisor y el receptor. Es por lo tanto que no se recomiendan distancias entre los optodos que sean menores de 2,5 o 3 centímetros. Estos sensores se componen de un detector superficial que es el que está más cerca, a menos distancia del optodo emisor, y que recibe la señal que al estar más cerca incide menos, penetra menos en los tejidos, por ejemplo en la piel, la grasa, el periósteo, el hueso y la dura madre. Y luego tenemos otro detector profundo que está más alejado del diodo y el optodo emisor, y que recibe la señal no solamente de estas capas, sino también de otras áreas mucho más profundas. Por lo tanto,
la oxigenación, el resultado de la oxigenación de este sensor va a ser la diferencia entre lo que detecta el detector superficial y el detector profundo. La mayoría de los oxímetros NIRS, de la saturación de oxígeno regional convencionales, se componen de un solo emisor y dos detectores, pero como vamos a ver posteriormente, de los monitores comercializados hay algunos que se componen de dos emisores y de dos detectores. Esta lectura de NIRS, este sería el octodo emisor y estos serían los octodos receptores, uno superficial y el otro profundo. El superficial ya hemos dicho que coge tejido superficial y el profundo coge parte de ese tejido superficial pero coge el tejido profundo y refleja las alteraciones que existen en esta zona concreta del cerebro o del tejido que está monitorizado, pero no detecta otras alteraciones que se pueden producir en cualquier otro lugar del cerebro. Por lo tanto, esto es un electrodo que hay que poner en zonas concretas que nos pueden dar información. Esta luz que aparece, que nos emite el octodo emisor, es absorbida por los cromóforos, que son el cromóforo más importante, es la hemoglobina, el predominante, como vamos a ver ahora, pero todos los tejidos son capaces de absorber esta luz y esta luz va a reflejarse, a absorberse y a reflejarse, y esto es lo que va a detectar tanto el detector superficial como el detector profundo. La localización a nivel cerebral se coloca el sensor en una zona que es susceptible a alteraciones y a patología y que genera, como es la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Cuando este octodo emisor emite la luz, esta luz está sometida a una reflexión, a una absorción y a una dispersión por el tejido por donde pasa esta luz. Y esta transformación que sufre la luz es la que va a captar el octodo receptor. La absorción de la luz por los diferentes cromóforos van a ser unos que van a tener una absorción constante, como por ejemplo el agua, los lípidos, la melanina y la mioglobina, y sin embargo hay otros cromóforos que van a tener una absorción variable dependiendo si estamos hablando de desoxihemoglobina o oxihemoglobina. Por lo tanto, si partimos de que estos elementos que son los que están del hueso, de grasa, del periósteo y de la piel, son unas sustancias que tienen una absorción constante, pues lo que nos va a quedar cuando lo restamos es la saturación que realmente nos importa, que es la del tejido que está monitorizado. ¿Dónde monitorizamos? Pues monitorizamos a ambos lados de la frente del recién nacido, a ambos lados de la línea media en la frente, evitando el seno sagital y por encima de la ceja y por debajo del inicio del pelo. Esta es una zona que está perfundida por la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, y que precisamente son zonas donde se puede producir más patología y que por lo tanto es más vulnerable a las deficiencias y a las alteraciones no solamente del flujo cerebral sino también de la oxigenación. Esta monitorización de la saturación de oxígeno regional también nos va a proporcionar el índice de oxigenación circular, y estos dos elementos van a proceder fundamentalmente del flujo sanguíneo que tiene este órgano, el que está monitorizado. En concreto, la mayor parte del flujo sanguíneo que tiene un órgano va a proceder del compartimento venoso, casi el 75%, el 20% va a
va a depender del compartimento arterial y solamente hay un 5% del compartimento capilar. Por lo tanto, cuando estamos viendo una R saturación de oxígeno, una saturación de oxígeno regional, con el NIRS lo que realmente estamos viendo la saturación del compartimento venoso y que de alguna forma es un sustituto de la saturación venosa y que de alguna forma nos va a decir cuál es la capacidad de reserva del oxígeno después de haber extraído del cerebro, después de haber extraído el oxígeno. Los valores normales va a depender del aparato que estemos utilizando. Están descritos valores entre 50 y 80, 85 como valores normales. Estos aparatos nos van a indicar que existe una variabilidad interindividual entre distintos individuos de los valores basales y que además cuando tenemos un registro bilateral de los dos hemisferios a nivel cerebral podemos tener hasta una diferencia de 10 puntos y que no van a significar, no van a ser representativos de nada. Sí que es cierto que cuando tenemos valores por debajo de 50, puntualmente debemos de prestar atención. Cuando tenemos valores por debajo de 40, podrían significar valores de riesgo, pero como hemos dicho, no tomamos en cuenta mucho los valores numéricos, sino que lo utilizamos como un valor de tendencia y que cuando esos valores bajan por debajo de un 25% los valores basales, deberíamos de preocuparnos justo en la tendencia, cuando está bajando, porque si luego lo vemos una vez que ese valor ya se estabiliza, pues no nos está dando una gran información. Y cuando tenemos valores extremadamente altos, por encima de 85, nos puede estar hablando no solamente de un hiperaflujo a nivel cerebral, si estamos hablando de osimetría cerebral, sino también nos puede estar hablando de una disminución del consumo de oxígeno. Sí que es cierto que en cualquiera de estas circunstancias deberíamos de prestar atención porque se asocian con frecuencia a una disfunción neurológica. Hemos comentado que debido a esta variación interindividual y que todavía los monitores comercializados tienen valores que no son demasiado comparables, lo estamos utilizando como un monitor de tendencia. Por eso es importante saber cuál es la saturación basal desde el cual partimos a la hora de analizar una situación de un paciente, y sobre esta saturación basal vamos a comparar los valores siguientes. La simetría de los valores también hemos comentado, acabamos de decir que puede haber hasta 10 puntos de diferencia entre un hemisferio y otro y se puede considerar normal. Sí que es cierto que cuando ese valor aumenta de 10 puntos es probable que exista alguna razón y deberíamos de investigarla. Y cuando existe una reubicación de sensores también puede haber una diferencia entre un 5 y un 8% y se puede considerar normal. Por lo tanto, si hacemos un resumen de las características de esta monitorización, es continua, no invasiva, no dolorosa y no es molesta. Nos mide el balance entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Indirectamente nos va a hablar de la perfusión del órgano. No requiere pulsatividad ni flujo como le ocurre a la saturación arterial de oxígeno. No depende tampoco de la temperatura ni de la presión arterial, nos da información instantánea, con lo cual podemos en tiempo real podemos hacer una valoración de no solamente de la situación clínica del paciente, sino de cómo le están afectando las intervenciones o los cuidados, y prácticamente no tiene interferencia con la atención habitual que estamos proporcionando al paciente. Sí que es cierto que es importante conocer cómo es la oxigenación del cerebro y el flujo sanguíneo, porque
si sabemos lo que representa y que nos está hablando de la hemodinamia a nivel cerebral, podemos detectar cuando ocurren cambios, podemos tomar medidas oportunas. Existen limitaciones en el uso del NIRS. Una de ellas es que con algunos sensores podemos producir una lesión en la piel. Es que los sensores es aconsejable que sean desechables y si no lo son deben de tener una adecuada antisepsia. El equipo de momento es costoso, no solamente el monitor sino también los sensores. La interpretación de los resultados todavía se presta a duda de cómo interpretarlos y obtener la máxima información para la atención clínica de los pacientes. No se sabe bien el beneficio que tiene para establecer pronósticos y la señal a veces se puede ver contaminada por algunas circunstancias en las que vamos a hablar posteriormente. Es necesario que utilicemos de forma adecuada los sensores, y ahora lo vamos a comentar, porque los optodos, recuerden que era la parte final del sensor emisor o del sensor receptor, tienen que establecer un perfecto contacto con la piel, porque si no es así y hay alguna interferencia, pequeños cambios pueden originar que la señal nos dé un valor que no es el que representa realmente. En la monitorización, cuando es prolongada, a veces la geometría de la cabeza, la forma de la cabeza puede variar, no solamente por edema, sino realmente por cambios en la cabeza de los recién nacidos y esto puede hacer que varíe la distancia entre los optodos y que por lo tanto el valor que nos va a dar y el registro que nos va a dar del área analizada va a ser distinto. Y el punto cero es arbitrario, por lo tanto no tenemos un umbral de intervención en los distintos dispositivos. Esta medida que nos va a dar este monitor se puede ver afectada no solamente por el edema, ya hemos visto que hay una serie de elementos que tienen un índice, un coeficiente de absorción que son estables, pero que si hay más agua o menos agua, ese índice de absorción va a cambiar. La luz ambiental, el movimiento, la interferencia electroquímica, algún objeto, algo que se interfiera entre el electrodo, el sensor y no tanto el sensor, sino los optodos y la piel, la humedad de la piel. Si el sensor está aplicado correctamente, si es un sensor incorrecto, en neonatología deberíamos de utilizar sensores neonatales y no sensores pediátricos ni adultos, porque tienen valores, nos van a proporcionar valores distintos. Barreras cutáneas que podamos tener, como determinadas cremas, que pueden interferir la lectura del electrodo, la anemia y la baja hemoglobina, contrastes intravasculares, hemoglobinopatías, ictericia, otras circunstancias. Es importante saber dónde no debemos colocar el sensor. Y el sensor, ya hemos comentado, que se coloca a ambos lados de la frente, por encima de la ceja y por debajo del nacimiento del pelo, pero no sobre el pelo y no sobre manchas. Si la zona donde vamos a colocar el sensor tiene mucho edema, deberíamos de modificar ligeramente el sensor para que no esté analizando todo este edema, porque además de darnos un valor que no sería el adecuado, vamos a tener más riesgo de lesión cutánea por el sensor. No deberíamos de apoyar el sensor ni sobre piel dañada, abierta, sobre piel que tenga algún tipo de afección, como puede ser una dermatitis o un eczema. Tampoco deberíamos de ponerlo sobre el nebus, sobre hematomas, del tipo que sean, sobre malformaciones arteriovenosas y tampoco sobre el seno sagital superior. Y deberíamos de tener un cuidado exquisito cuando la piel del paciente está sin desarrollar, porque se presta a que incluso con el sensor más amigable podamos tener lesiones. Por lo tanto, bueno, pues esto es donde he dicho cuál sería el sitio donde hay que colocar el sensor. Si
si no tenemos en cuenta todas estas circunstancias, podemos tener lecturas que no nos van a reflejar realmente el tejido cerebral o que nos van a dar una ausencia de lecturas y que van a estar artefactadas por alguna de estas circunstancias. Por lo tanto, si nos las podemos quitar del medio, desde luego sería lo correcto. Deberíamos de utilizar, ya hemos dicho, sensores neonatales. Estos sensores neonatales que utilizamos como sensores cerebrales neonatales los podríamos utilizar también como sensores somáticos en el mismo monitor. Para evitar las úlceras por presión es necesario, si los sensores son reutilizables, el que estos sensores se aplique sobre ellos la menor presión posible y que se fijen con una cinta, una diadema, pero con mucha delicadeza, porque si no vamos a tener úlceras por presión. Los sensores de un solo uso tienen la ventaja de que vamos a evitar la contaminación cruzada y ese riesgo que tenemos cuando son reutilizables, pero sí que es importante saber que los sensores que son reutilizables no los podemos esterilizar ni con autoclave ni con gas, sino que los tenemos que limpiar con alguna sustancia antiséptico que la casa comercial nos diga que podemos utilizar. No los podemos mojar, ningún tipo de sensor de monitorización por espectroscopia cercana al infrarrojo, ninguno se puede mojar ni se puede sumergir en agua, y estos sensores se pueden mantener durante una radiografía o durante un TAC, pero habría que retirarlos para hacer una resonancia magnética. Las diferencias que podemos encontrar entre los distintos valores de esta monitorización pueden ser multifactoriales. Una de ellas es que cada uno de los monitores va a utilizar algoritmos diferentes en el procesamiento de su valor, del valor que tiene, y que por lo tanto la saturación que nos va a dar puede ser ligeramente distinta. Falta un estándar de calibración, tenemos distintos sensores y no tenemos valores de referencia, y bueno, la diferencia de la geometría de la cabeza ya la hemos comentado. Por lo tanto, ahora deberíamos de basarnos en los estudios que hay realizados con monitores concretos para que nos digan cuáles son los valores de referencia como considerados normales. Por ejemplo, en este estudio nos habla que en los pretérminos menores de 32 semanas, en las primeras horas de vida, se considera normal una saturación regional cerebral de 55-85. Pero también está estudiado, y es importante que lo tengamos en cuenta, que los umbrales de intervención que tienen los distintos dispositivos, los distintos monitores, porque van a ser distintos no solamente por si son monitores distintos en sí, que hemos dicho que utilizan algoritmos distintos para procesar la señal que les viene y convertirla en un valor numérico, sino que estos monitores, incluso siendo la misma marca, cuando aparecen distintos modelos dentro de esa misma marca, también tenemos umbrales de hipoxia diferentes. Por lo tanto, es importante que conozcamos estos valores, si es que están bien estudiados, para que sepamos dónde está el valor para que nosotros tengamos que intervenir y evitar la hipoxia. Cuando nosotros, la variabilidad que hay entre dos sensores, cuando cambiamos en el mismo monitor, el mismo cable, un sensor puede estar alrededor de un 2% y un reposicionamiento puede también producir un 1% de variación en la medida. Estos monitores se captan la señal de forma rápida y en muy pocos segundos podemos tener una lectura. Aquí aparece el NONIM, pero puede ser cualquier otro, y son una lectura cuyos datos se van actualizando cada muy poco tiempo. Y esto es un conjunto de monitores, de los cuales yo tengo experiencia en todos menos en este. Esto es un conjunto de monitores que están comercializados y que, bueno, pues difieren algunos no solamente en cuanto al tipo de sensores que utilizan, sino en cuanto a las longitudes de onda. El Nimbus, por ejemplo, utiliza 2 longitudes de ondas y la distancia entre los octodos son 3 y 4 centímetros.
centímetros, el Nonin utiliza 4 longitudes de onda, el máximo 4 longitudes de onda, el Oxyplex también 4, el Niro utiliza 4 longitudes de onda y el Oxypren 2 longitudes de onda, con una distancia todo entre 1,5 y 2,5 centímetros. ¿Por qué esta distancia tan corta entre los dos optodos? Porque este es un monitor que se ha producido para la monitorización de niños pretérminos tan pequeños como pueden ser 23-24 semanas. Las características más importantes de algunos de ellos ya están aquí, unos utilizan LED, otros láser, y realmente lo que hay que conocer es bien no solamente el monitor, sino los sensores para sacar el máximo producto de cada uno de ellos. El Oxypren es el que les decía que es un monitor que salió al mercado pensando en los pretérminos, incluso en los recién nacidos de muy bajo peso. Tiene un sensor que es reutilizable con un cable que es de silicona, para mí demasiado grueso, que a veces puede resultar un poquito complicado manejarlo, pero bueno, hay que aprender como todo. Al ser reutilizable hay que desinfectarle con toallitas alcohólicas, hay que fijarlo a la piel con un vendaje o con una cinta que sea lo más suave posible. Tiene la ventaja de que funciona en cualquier entorno y que no es muy sensible, no le afecta mucho a la luz. La ventaja de que al no pegarse a la piel en los recién nacidos de muy bajo peso, pues no vamos a tener el problema de lesiones por despegamiento, y que al ser reutilizables se van a disminuir los costes. Estas son fotografías de la casa comercial y estas son fotografías de nuestra unidad, y como les decía, este cable que puede parecer a veces un poco complejo de manejar, pero sin embargo cuando lo ponemos apoyando en una toalla enrollada o cualquier otra cosa, para que no nos haga palanca y no haga que entre la luz, el dispositivo se puede utilizar sin ningún problema. Estos son los dos monitores y como ven aquí es de un solo canal, se me olvidó comentarlo, y como ven aquí cuando tenemos una señal que no es adecuada nos habla de que la luz nos está interfiriendo, por eso el valor no aparece como aquí en blanco brillante, sino aparece en color grisáceo, y aquí estamos viendo cómo le está afectando la luz y cómo está bajando ese valor, y esta sería la línea de base. Esto sería el mismo monitor y el mismo sensor puesto en otros pacientes que, pues estamos intentando proteger de la luz, o bien con papel de plata o bien con algo que evite el paso de la luz, como son las gafas de fototerapia, con un dispositivo que haga que la luz no incida tanto. Se puede sujetar también con el gorro de la CEPAP, pero cuidado porque a veces este gorro hace una presión quizás excesiva, o sea que esto es importante. Otro de los monitores que podemos utilizar es el Niro, que es un bicanal. Además del bicanal nos da otros valores de información, como es la hemoglobina oxigenada, desoxigenada y hemoglobina total, y el índice de oxigenación tisular. Es un monitor de muy buena calidad, tiene sensores que son reutilizables, es una tecnología de hace más de 10 años, pero sin embargo tiene muy buena sensibilidad y especificidad y se utiliza con frecuencia en estudios de investigación. Para los sensores hay que tratarlos sabiendo muy bien cómo se manejan, porque si no lo hacemos de forma adecuada, este sería el optodo emisor, estos serían los dos optodos receptores, estarían puestos entre, si ven aquí, entre 3 y 4 centímetros, y esto sería la forma de utilizarlo en el niño, y habría que fijarlo con una venda a la frente del paciente, con una venda de forma suave para que no les produzca lesión. No les produzca lesión como esta que estamos viendo aquí, que son marcas de presión por ejercer una presión excesiva, que no es necesario, porque además tenemos el inconveniente de que si ejercemos una presión excesiva estamos dificultando el flujo arterial y produciendo mucho más lesión. Este es otro monitor, es máximo,
que ha salido recientemente al mercado, también es un bicanal y esta verdecita sería la línea de base sobre la cual nosotros nos estamos moviendo y sobre la cual sabemos cuánto tiempo pasa el paciente por debajo de esa línea de base que consideramos una línea de atención, intervención crítica, el umbral de intervención, y cuánto tiempo está alrededor de la línea de base o un poquito por encima. Nos da otros valores, como aparecen aquí, como es la diferencia con la saturación de oxígeno arterial, la saturación regional y la saturación de oxígeno arterial se diferencian en 32 puntos y cuánto está por debajo de la línea basal. Es un aparato, un monitor que tiene una gran confiabilidad. El Nonin es un monitor que, no sé si se recuerdan, cuando empecé la charla que les decía que aunque la mayoría de los monitores tienen un emisor y dos receptores, hay algunos que tienen dos emisores, sería este de aquí un emisor y este de aquí un emisor, y dos receptores. Es también un bicanal y es muy tolerante a la luz, no hace falta que utilicemos muchos dispositivos que le protejan de la luz para que el valor que nos da sea adecuado. La diferencia entre los otros monitores, por ejemplo el Inbox, que sería un emisor y dos receptores, el superficial y el profundo, este utiliza un emisor y dos receptores, un emisor y dos receptores, de forma que tenemos una medida que podría parecer más confiable, pero que no está demostrado que sea mucho mejor que de los que hemos hablado anteriormente. Este sensor Nonin también es un sensor, que estamos hablando, es un sensor que no es desechable, es reutilizable, por lo tanto no hay que esterilizarlo ni hay que por autoclave, como hemos dicho anteriormente, ni se puede sumerger en líquidos. Hay que limpiarlo con mucha delicadeza para no dañar los obtodos y a la hora de colocarlo al paciente hay que ver que al rato de colocarlo no estamos produciendo ninguna lesión por presión, porque hemos ejercido mucha presión a la hora de fijarlo. El cambio de estos sensores se realiza cada 4 horas porque la presión a la hora de fijarlos, los que son reutilizables, a la hora de fijarlos podemos estar haciendo, sin darnos cuenta, una presión excesiva y podemos estar produciendo lesiones en la piel. Bueno, esto es lo que hemos estado diciendo. El Inbox es un monitor que también es un bicanal, pero que además podemos utilizarlo a la vez, igual que otros monitores de los que hemos dicho anteriormente. Es un bicanal no solamente para la saturación cerebral, derecha e izquierda, sino para la saturación, por ejemplo, somática. Es un sensor desechable, no se puede reutilizar, no lo recomiendan, y porque en caso de que lo hagamos nos arriesgamos a que las lecturas sean inexactas o que tengamos ausencia de lecturas. Y a la hora de utilizarlo, cuando estamos utilizando los sensores con que tienen adhesivo, antes de colocar el sensor en la cabeza del niño, lo que tenemos que comprobar es que ese sensor funciona y se recomienda en el mismo antebrazo utilizarlo nosotros en nuestro antebrazo y ver que nos da lecturas entre un 50 y 90%. Suponiendo que no nos den esa lectura, tenemos que comprobar que todas las conexiones las hemos hecho bien y si no, probablemente el sensor esté defectuoso y tenemos que utilizar otro. Es importante que esto lo hagamos porque imagínense que en un recién nacido muy inmaduro estamos utilizando un sensor con un adhesivo que se pega y que luego resulta que el sensor está estropeado. Si se utilizan sensores con adhesivos, se recomienda, sobre todo en los niños muy inmaduros, que se pierda parte de esa adhesividad, por ejemplo, pegando el sensor en el mismo empaque que viene, en la parte interna varias veces para que pierda parte de esa adhesividad y para que a la hora de retirárselo al recién nacido, si tiene la piel muy inmadura, que no le produzcamos demasiada lesión. El
contacto con la piel debe de ser continuo y perfecto. Por lo tanto, es importante que limpiemos y desengrasemos la piel con agua y que después la sequemos. Recuerden que la luz, la luz está artefactada, también está modificada cuando pasa no solamente por agua, sino también por grasa. Por lo tanto, la grasa de la piel deberíamos de quitarla. Debemos de asegurarnos que cuando se coloca en la cabeza del paciente o a nivel somático, que en la superficie de ese sensor está perfectamente acoplada a la superficie, a la zona que queremos monitorizar, y que ese sensor, lógicamente, los optodos, no lo he dicho, pero los optodos tienen que ir en dirección a la piel del paciente, no pueden ir en dirección contraria, y deben fijarse con la mínima presión en caso de que sean sensores reutilizables para que nos garantice el contacto y, sin embargo, evitemos las lesiones por presión. El sensor debe de, si no tiene un buen contacto con la piel, va a entrar una mínima cantidad de luz y probablemente eso nos vaya a producir un artefacto, vamos seguro, nos va a producir un artefacto de lectura. También es importante que el cable que une el sensor al monitor que no esté retorcido y que en el caso, por ejemplo, del Oxipren, que el cable lo tengamos apoyado para que facilitar que el sensor tenga un perfecto contacto con la piel del paciente y que no esté sujeto a tensiones. Por lo tanto, ese cable no solamente no debe de estar retorcido, sino que tiene que estar sujeto a algún sitio cercano al paciente, de la cama del paciente, para que no ejerza ninguna tracción sobre lo que es el sensor en sí. Y bueno, el cable tiene que estar perfectamente unido, lógicamente, al procesador, lo que es al monitor. El valor de la saturación de oxígeno regional va a salir en muy pocos segundos. La piel, por lo tanto, del paciente, si queremos evitar interferencias, queremos que haya una buena transferencia de la luz, de transmisión de la luz, debe de estar no solamente sin sudor de la piel, sino no debe tener ningún tipo de humedad y además debemos de evitar que en caso de que el niño haya tenido algún tipo de sustancia grasa, debemos de retirarla con suero fisiológico y después con una venda completamente seca. Si utilizamos un sensor que es adhesivo, deberíamos de calentarle. Bueno, primero hacemos que pierda un poquito de adhesividad el sensor, como hemos comentado anteriormente, pegándolo varias veces en la parte interna del paquete y luego adherírselo a la piel del paciente, empezando por la parte más distal del sensor y acoplándolo a la piel hasta que queda perfectamente adherido. Y nada. Esto ya es adaptándolo a la piel lisa, ya lo hemos dicho, y los clips de alivio es sujetar este cable a la sábana o a alguna zona para que no esté tirando el cable del sensor y no esté produciendo artefactos. En el caso de que estemos monitorizando una extremidad, la extremidad no debe de exceder la distancia entre los dos optodos, no debe de exceder el diámetro del miembro, que idealmente sería de 2 centímetros, y no se aconseja hacer una fijación circular en este sentido, sino deberíamos de poner, como vamos a ver ahora, el sensor en este otro sentido, suponiendo que sea a nivel de somático. Cuando estamos utilizando la localización somática del sensor, es exactamente igual que cuando estábamos utilizando la localización a nivel cerebral. No debemos de utilizar
no debe de interferir la grasa, debe de haber grasa, pelo, hematomas, marcas de nacimiento o piel que esté dañada, porque eso nos va a producir lecturas erróneas e inexactas. Y cuando se colocan los sensores somáticos, se pueden colocar en muchos sitios, a nivel paravertebral, a nivel del antebrazo, de la pierna, a nivel del abdomen, a nivel hepático, a nivel vesical y a nivel renal, este de aquí que está en la parte posterior. La localización somática a nivel renal, como ven, sería aquí pondríamos el sensor en esta parte de aquí, esto sería el riñón, este sería el óptodo emisor, este sería el óptodo superficial receptor y el superficial profundo, y como ven hay una parte de tejido renal que sí que va a estar captado por el sensor somático. Las recomendaciones cuando es una monitorización lógicamente extendida, porque la monitorización la podemos hacer, como en alguna charla se va a comentar aquí, durante un tiempo muy concreto, que es en el proceso quirúrgico, pero para monitorización extendida es importante saber que el sensor nos puede originar lesiones, no solamente por presión, sino también por calor, por lo que se recomienda en los sensores que no son que son reutilizables, cambiar el sensor cada 4 horas, y con eso estamos evitando las dos situaciones. Pero en los sensores que sean adhesivos, deberíamos de valorar cada cuánto tiempo hacemos una visualización de la zona donde está el sensor. En general, como no estamos ejerciendo presión, el poco calor que pueden emitir esos, porque no deja de ser un foco de luz, pueden emitir, no es suficiente como para que produzca lesión, pero en los recién nacidos de muy inmaduros realmente no se ponen sensores adhesivos, sino que se ponen sensores reutilizables. Si nosotros hacemos, cuando hay que cambiar el sensor de lugar en los reutilizables, este cambio cada 4 horas, lo deberíamos de integrar dentro del cuidado rutinario del bebé para que así se disminuyan las manipulaciones. Hay que retirarlo de forma suave, inspeccionar bien la zona, como ya vimos en la imagen que les presenté, que sea susceptible de marcas, y evidentemente no volver a poner el sensor en esas mismas zonas, sino en zonas cercanas. Si tenemos que despegar un sensor que es adhesivo, podemos utilizar, según la norma del protocolo de cada unidad, distintas sustancias quitaadhesivos que estar en el mercado y que nos pueden facilitar la retirada sin riesgo de lesión de la piel. Es importante que comprobemos la integridad de la piel cada cierto tiempo, y si el electrodo que es adhesivo se despega, deberíamos de, por ejemplo, deberíamos de confirmar si tiene todavía adherencia suficiente para cambiarlo de lugar y pegarlo en otro lugar, o realmente esto no lo podemos hacer incluso con una cinta autoadhesiva, y si vemos que no es posible, pues deberíamos de cambiar el electrodo. Pero recordarles que estos electrodos que son desechables tienen un coste extremadamente alto, por lo menos hasta ahora. Es importante que cuando colocamos la monitorización establezcamos una línea de base por debajo de la cual si hay el valor que tenemos da un valor muy alterado, o muy por encima o muy por debajo de la línea de base, esto nos puede indicar que existe una disfunción a nivel del órgano que estemos monitorizando. Cambios en la saturación regional de un 20% con respecto a la línea de base puede significar que estos valores pueden requerir algún tipo de intervención. Además, no solamente esos cambios de un 20%, sino que el valor que nos va a dar va a cambiar de color y nos va a avisar no solamente si es más de un 20%, sino si el valor, cuando estamos hablando de saturación regional cerebral, es menor de 40%. El rango de normalidad, esto ya como final,
de la saturación de oxígeno varía entre los distintos dispositivos utilizados. Y no solamente el rango de normalidad, sino que ya vimos también que el umbral de intervención en los distintos monitores también difiere de unos a otros. Por ejemplo, para el equipo Invox, el rango de normalidad estaría entre 55 y 85. Y que difiere si utilizamos un sensor neonatal, que es el que debemos de utilizar, o estamos utilizando un sensor pediátrico. Estos valores, cuando estamos monitorizando, se adquieren de forma muy rápido, una vez que el niño ha nacido, y que se mantienen a lo largo del tiempo, y que si tenemos valores extremadamente bajos, ya por debajo de 40, 50, nos están alertando de que es probable que se pueda aparecer algún tipo de daño en el tejido, en concreto si estamos hablando de saturación regional cerebral, que puede afectar no solamente producir un deterioro cognitivo, sino nos puede estar hablando de infarto, de daño en el lóbulo frontal y de otras patologías. Este descenso del 20% con respecto a la línea de base es importante tenerlo en cuenta, porque ya hemos dicho que para tomar nosotros medidas y actuaciones no solamente tendríamos que ver el valor basal del cual estamos manejando, sino cuando hay un cambio con respecto a esa línea de base que es de la que partimos, y hay un descenso, una modificación de un 20%, ¿y cuánto? Porque si esta modificación por debajo de la línea de base superior a un 20% la mantenemos mucho tiempo, eso nos puede estar avisando de que estamos corriendo un riesgo importante. Es importante, también tenemos que tener en cuenta el sensor que utilizamos, porque entre un sensor de adulto y un sensor neonatal puede existir hasta un 10 o un 15% de diferencia en la medida, siendo más bajo el sensor neonatal. Y también ya hemos comentado que puede existir hasta una diferencia de un 7% en la monitorización cuando estamos cambiando el sensor del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. La distancia entre los optodos deberíamos de conservarla menor, no debería de ser menor de 2,5 a 3 centímetros, porque si no, el área que cogemos de tejido es muchísimo más pequeño, excepto en el Osipren, que recuerden que era entre 1,5 y 2,5, porque es el monitor que ha salido al mercado diseñado sobre todo para grandes inmaduros. El haz de luz emite una trayectoria que es circular en arco, que es el arco tiene una profundidad de ese arco que es la mitad de la distancia entre los dos optodos, de forma que cuanto más cercanos están los optodos, menos profundo va a ser ese arco que describe el haz de luz. La luz ambiental puede interferir y por lo tanto es necesario que estos monitores estén bien aislados de la luz. Algunos ya hemos visto que son más sensibles que otros y que si los mantenemos en entornos de penumbra, pues muchísimo mejor, aunque no es obligatorio. Hay estudios que dicen que el color de la piel también influye. Esto se ve más en adultos quizás que en recién nacidos, y que en personas de raza afroamericana tienen saturaciones de oxígeno cerebral más bajas que en personas de otras razas. Y ya también hemos comentado desde la primera diapositiva que los valores que tenemos no se toman como valores absolutos, sino sobre todo como valores de tendencias. Y por último, la monitorización de NIRS junto con la monitorización del electroencefalograma integrado por amplitud, o sea, todo este conjunto de neuromonitorización no va a alterar el cuidado centrado en el neurodesarrollo y en la familia. Por lo tanto, estos niños van a poder recibir el cuidado estándar de cualquier otro paciente, incluso poder hacer piel con sus padres. Pero sí que deberíamos de informar a los padres sobre el tipo de información, de monitorización que tiene, los riesgos, que no es incómodo, que no es molesto, y que sepan que los valores los tomamos como tendencias y que nos va a dar información sobre la repercusión que tienen determinadas situaciones, no solamente fisiológicas, sino patológicas, y la repercusión de los cuidados sobre el cerebro de este paciente. Y muchísimas gracias por su atención.